personas del mismo sexo. Y voy a ir más lejos. La iglesia nuestra es parte de lo que se llama la iglesia, no es parte, es como un miembro honorífico de la Iglesia Metodista Unida, porque está la Iglesia Metodista Libre y la Iglesia Metodista Unida. El jefe mío el año pasado estuvo en una asamblea allá en Estados Unidos y llamó y pidió a los pastores que oraran. ¿Por qué había que orar? Claro, porque en la asamblea iban a tocar un punto en donde se iba a determinar si se aprobaba, se iba a votar a ver si se aprobaba que los homosexuales ministraran. ¿Sabe por qué no pasó? Porque esta iglesia se divide en conferencias y África es una conferencia y África estaba presente y tenían mucho más delegados que ellos, y los africanos votaron en contra y tumbaron la moción. Si no hubiese pasado, la iglesia metodista unida. ¿Dónde está la marca de Cristo en estos líderes que lo que están haciendo es acomodando sus malos pensamientos, sus malas motivaciones? No hay valor, hay una inversión de valores que ya permeó la iglesia. Entonces eso nos pone a nosotros en un reto, porque el carácter implica incluso decisiones que tienen que ver hasta con la muerte. Está también el carácter en las motivaciones, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Por qué yo hago lo que hago como hombre de Dios? ¿Por qué un ministro hace lo que hace? Tiene que ver con las actitudes. Las actitudes nacen del carácter. Nacen del carácter. Las actitudes no nacen de la unción, nacen del carácter. ¿Cómo entendemos esto? Tanto las actitudes positivas como las negativas. Las actitudes pueden ser contagiosas. ¿Me doy a entender? Hay veces que si nosotros tenemos actitudes positivas en la vida en cuanto a lo que hacemos, podemos contagiar a otros. Lo contrario puede ser dañino cuando estamos en una posición de dirección. También el carácter tiene que ver con los sentimientos que expresamos, si pueden ser buenos o malos. Y vuelvo a poner el ejemplo. ¿Qué pasó cuando Jacob y Juan le dijeron a Jesús que descienda fuego del cielo y que vemos a Samaria? Allí había pensamientos que estaban gobernando la mentalidad de estos hombres. Todos sabemos el conflicto que había entre samaritanos y judíos, pero ese no era el carácter de Cristo, esa no era la intención de Jesús, porque Jesús le dijo a ellos que iban a ir a Samaria. Cuando Jesús se fue al cielo, dijo: vayan a Samaria. Entonces tuvo que hacerlo entender que la voluntad de Dios, la marca de Cristo impregnada en su vida, llamada carácter, tenía que estar por encima de sus resentimientos a nivel de la historia de los pueblos. Esto es fuerte. Entonces tiene que ver con las acciones. Perdóname. Ellos querían desbaratar a Samaria, pero Jesús lo estaba enviando a Samaria más adelante. Más adelante lo estaba enviando a Samaria. O sea, tenía la unción para desbaratar una ciudad, pero no es que la desbarate. Tú tienes la unción, pero ve y ámalo. Y predícale también. Y ahí entra el carácter. La gloria sea para Dios. Y estas acciones, las acciones reflejan, por ejemplo, nuestras acciones hacia Dios y hacia los demás. Tener un buen carácter. Para tener un buen carácter tenemos que morir al ego, tenemos que morir a nuestra imagen, a nuestros sueños, a nuestros propios deseos, crucificar la carne y modelar la imagen de Cristo. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque estamos en una lucha. A veces tenemos que como decirlo así, tenemos que esforzarnos para sobrevivir en un medio hostil. Pero cuando el carácter nuestro está a la imagen de Cristo, o sea, tenemos que entender cuándo hay que morir a mis deseos para que sean los de Dios los que sean vistos. Jesús desea caminar y formar nuestro carácter para que el mundo lo vea a Él en nosotros. Entonces, esto nos pone frente a un desafío. Como ministros, como líderes y como gente que estamos llevando a otros que dicho sea de paso, son generaciones que van a subir más altas que nosotros.
Nosotros tenemos que pensar en que los que vienen detrás nuestro tenemos que prepararlo para que lleguen a nosotros no llegamos. Amén, así es. Y esto tiene que haber un desprendimiento. Yo tengo que tener el carácter de levantar a gente, pero hay algo que tiene que darse también. Tengo que tener el carácter, pero tengo que formar a los que tengo ahí con el carácter para que ellos también aprendan a respetar y a honrar el mando. Amén. Porque esto es un compromiso de una doble función, la nuestra y la de formar. Esto es complicado, pero podemos lograrlo. Entonces, esa importancia del carácter viene dada porque no seremos movidos por la presión, como hemos mencionado, por los problemas, por las personas. No vamos a ser influenciados. También no seremos derribados por el enemigo, cayendo en desobediencia frente a Dios. Ese es ese maní que significa prensa de aceite. Señor, quita de mí esta copa. Esto es fuerte. Pero de repente dice, no, pero hágase tu voluntad, no la mía. Aleluya. Esa prensa de aceite, nosotros pasamos regularmente por esa prensa de aceite que significa ese maní. Queremos abortar la misión de Dios. Queremos decir, Señor, es muy fuerte lo que me ponen. Pero cuando obedecemos a Dios, templamos el carácter para que el enemigo después no venga y nos mueva como veletas. Es importante el carácter en el ministerio porque no seremos de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Entonces Dios quiere gente firme, determinada. El buen carácter nos permite desarrollar el denuedo y el coraje para lograr los desafíos que tenemos por delante. Gente que está enfocada en algo y se le pone todo difícil, se ve como que es a los ojos humanos imposible, pero el carácter nos ayuda a mantenernos ahí porque tenemos una pasión, entendemos que la marca de Cristo está impregnada en nosotros y que Cristo nunca se detuvo. Y su misión fue la más grande que el ser humano haya podido desarrollar. El carácter en nosotros le permitirá al Espíritu Santo testificar, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Jesús dijo, el Espíritu de verdad dará testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros estamos establecidos en el carácter y ponemos la obediencia, vamos a ver algunos atributos que tenemos que desarrollar. Cuando ponemos todo esto, el Espíritu Santo está estableciendo en nosotros el testimonio de Jesús para que la gente vea ese testimonio. Entonces, ¿cómo se desarrolla el carácter de Dios en nosotros? Con los tratos de Dios. Los tratos de Dios son instrumentos diseñados por el Padre. Áreas en las que a veces Dios nos coloca, lugares, posiciones que tenemos que asumir y a veces cuestan. Posiciones que tienen que ver con uno sufrir mucho. Y a veces usted sufre y lo grande, permítame decir esto, a veces usted sufre mucho por una causa que Dios le ha establecido y necesariamente no tiene que ver el fruto final. Esto es lo grande de Dios. A veces usted fue el que sirvió, el que pagó el precio, el que tuvo que morir para hambre. Usted necesariamente no tiene que verlo. Otro es que va a ver el fruto, otro que lo va a ver desarrollado, pero usted fue puesto allí para hacer una semilla. Y en esto tiene que estar el carácter, porque de lo contrario, cuando Dios va a establecer lo que va a hacer. Amén. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo bíblico en el anciano Simeón. ¿Quién era Simeón? Un ancianito. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta que sus ojos no vean la salvación de Israel. Y cuando el niño fue presentado a los 40 días, dice que él cargó al niño y dijo, Señor, despida a tu siervo en paz. Ya. El niñito hincha.